Bueno, entonces después de tus vacaciones, merecidas de las felices fiestas que tuvieron, de que ya los reyes les trajeron ayer sus juguetotes, vamos a reanudar el curso. Entonces, primera sesión del 2023. Primera materia que vamos a ver, biología. Con el tema 1.2, importancia de la clasificación de los seres vivos. Importancia de la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos es importante porque de esa manera se organizan en grupos que hacen más fácil su estudio. Esa parte, esos dos primeros renglones no es necesario que los pongan. No les van a preguntar por qué es importante la clasificación. No viene una pregunta así. Pero sí es importante que lo veamos. Todo lo clasificamos, los seres humanos clasificamos todo. Para tu estudio. ¿Y por qué clasificamos y por qué separamos en partes? Para facilitar el estudio. El todo lo dividimos en partes y es más fácil estudiar parte por parte que estudiar todo. Y una vez que estudias parte por parte, lo puedes después volver a integrar en todo para comprender ese todo en toda su magnitud. Entonces, los seres vivos los clasificamos al igual que todas las cosas para facilitar su estudio. Los dos renglones de abajo, ahí sí, eso sí, anoten los dos primeros, no, dijimos que no era necesario, los dos de abajo. La taxonomía es la ciencia de la clasificación, va más allá de identificar y dar nombres a los organismos, también se ocupa de los principios y sistemas de clasificación. Entonces, la taxonomía es la ciencia que se encarga de identificar y dar nombre, en el caso de la biología, a los organismos. Y también estudia los principios de clasificación. Pero realmente eso es de la taxonomía con todo. En todas las ciencias hay una taxonomía para clasificar las partes que se están estudiando. Los siguientes dos renglones también, las clasificaciones tienen, no es tiene. Le faltó una N ahí. Las clasificaciones tienen categorías. A cada una de ellas se le llama taxón y tienen orden jerárquico. Entonces, en una clasificación hay categorías, cada categoría se llama taxón y hay un orden jerárquico, hay una jerarquía para ponerlas. Y los siguientes, clasificación biológica y esos dos renglones, pues es más que todo lo que queda. Nada más los dos primeros renglones los omitimos, porque esto ya está bastante resumido. ¿Y Perleo, cómo está? Bien, ¿qué tal? Todavía no puede. Todavía no, me asignaron una cita para el lunes para ver cómo está su tiempo. Pero no se desplaza. Sí, luego con una ladera, ahí copiando. Y como es así, el ¿No inquieto, está yendo a rehabilitación? no. Tiene que hacer rehabilitación. Según le dijeron que en su rehabilitación iba a ser hacer su actividad de cotidiana. No. Aunque carnicero la llevaron. Es que no recuerdo dónde la clínica. No, tiene que haber, al siguiente día de la cirugía ya hay una rehabilitación. Es más, yo el día que salí de la cirugía, ese mismo día ya había una máquina arriba en mi cuarto, un aparato para ponerme a mover el pie. No
tiene que haber rehabilitación, eso no es nada más de rehabilitación, va a ser. Ya tiene que haber una rehabilitación. Aquí en la FE Zaragoza hay dan el servicio de rehabilitación, ya se comunica, van a cobrar como 40 pesos. Una vez la sesión. En la FE Zaragoza es en el campo, en el Campus 2. De la que está aquí en Cabeza de Juárez, que es el 1, ahí dentro sale el camión que los lleva al Campus 2. Y es gratuito ese, los lleva al Campus 2 y ahí está la clínica de rehabilitación. Hay otro, el DIF, que está aquí en la López, pasando para quitar una calle. Ahí hay una clínica de rehabilitación del DIF también. Nada más que ahí va a ser más, ahí sería más tardado, si conocen a alguien que les pueda dar acceso ahí. En la FE Zaragoza es más rápido, pero queda más cerca y de aquí el del DIF. Ahí hice la rehabilitación parte de la rehabilitación cuando me fracturé la tibia. Tiene que haber una rehabilitación, los señores de que incluso hasta te vuelven a enseñar al principio, hasta te cuesta trabajo caminar, porque lo habías automatizado y perdiste esa automatización, no caminas igual. Hasta ahí están unos ejercicios que son de reaprendizaje de la marcha, para que vuelvas a dominar lo que haces y luego hay que fortalecer, hay que hacer ejercicios de fortalecimiento. Bueno, entonces ya está todos, ya lo tienen todo. Nos quedamos hasta aquí, ¿no? Dijimos clasificación biológica, procedimiento que consiste en agrupar a los seres vivos según sus semejanzas y orígenes. Es decir, hay una serie de cosas que los seres vivos tienen en común y de acuerdo a esas cosas que tienen en común, los clasificamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los animales de cuatro patas? ¿Cómo se les llama? ¿Son a los perros y a los gatos? ¿Cómo se les llama? ¿Qué nombre tienen los animales de cuatro patas? Cuadrúpedos. Entonces, los gatos, los perros, los tigres, los camellos, las vacas pertenecen a los cuadrúpedos, ¿no? Pero hay otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, ¿cómo se les llama? ¿A qué grupo pertenecen los leones, los tigres, los gatos, los jaguares, los pumas? A los felinos. ¿Sí? Entonces, esas son las clasificaciones de acuerdo a qué características que comparten en común, ¿no? Existen dos tipos de criterios, intrínsecos y extrínsecos. Ahora vamos a ver cuáles son cada uno de esos. Existen dos tipos de criterios, intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos se refiere a características internas como estructura, es decir, los intrínsecos son los que están dentro de los seres vivos, como la estructura. Por ejemplo, los que tenemos esqueleto, ¿qué nombre recibimos? Vertebrados. Los que tenemos esqueleto, recibimos el nombre de vertebrados. Y ese es un criterio intrínseco, está dentro de los seres vivos. Bueno, hay excepciones, pero sigue siendo parte de los seres vivos. Por ejemplo, ¿quiénes tienen cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre de los seres vivos que tienen el esqueleto por fuera? Ni Bob Esponja, ¿eh? ¿O veían? Yo no lo veía. Pero a veces lo vi de las caricaturas más que he visto. Creo que las que más éxito han tenido. ¿Cómo se les llama a los que tienen el esqueleto por fuera? Crustáceos, como los cangrejos, los camarones, tienen el esqueleto por fuera, esos son crustáceos. Entonces, todos estos son criterios de clasificación, ¿no? Extrínseco se refiere a características externas como forma, color, tamaño, etcétera.
pues, los que podemos ver, los que están fuera del animal que podemos tener a la vista, ¿no? Color, forma, su tamaño, ¿sí? Entonces, intrínsecos están dentro de los seres vivos, extrínsecos fuera de los seres vivos, pero siguen siendo parte de ellos. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? Ya tienen, ahorita de aquí, pues nada más iban a anotar estos dos, porque los otros, este y este, ya lo tenían, ¿no? Nada más los dos renglones de abajo, que es muy poquito tarde. ¿Listo? Vale, anoten esos dos para que vean cuáles son los intrínsecos y cuáles son los extrínsecos. ¿Hicieron tu tarea de las 10 preguntas diarias o se tomaron vacaciones? Ahorita en un rato, en media hora, vamos a ver los que traen preguntas, vamos a ver qué preguntas traen, de qué materias, y vamos a hacer un sondeo rápidamente sobre esas mismas preguntas que traen, les voy a preguntar rápidamente. Recuerden, tienen que estudiar, el curso no es mágico, nada se da por arte de magia, ¿sí? Hay que estudiar el curso, sí, van a aprender, ya los que hicieron el primer examen y el segundo ya vieron, todos avanzaron. Todos avanzaron y les vamos a poner todos en promedio a los que avanzaron 6, 7 aciertos. No los 15 que marca ahí o 12. Vamos a poner nada más 6, 7 aciertos. Para no creer que avanzamos. ¿Vale? Pero todos avanzaron, ya lo vieron. ¿Y qué pasa si yo estudio en casa? Pues voy a avanzar más, ¿no? Porque aparte de lo que voy tomando en el curso, voy reforzando con mi casa. Y no es necesario ni siquiera que me ponga a estudiar por mi cuenta cosas. Ni tienen que investigar nada, tienen las herramientas. Leo mis apuntes y uso mi simulador. Y con eso es suficiente. No tienen que investigar nada por su cuenta. Claro, si cuando están usando el simulador y ya avanzaron temas que no hemos visto, pues ahí sí, ¿no? Me meto en Google y busco la respuesta, pero también tengo que verificar que efectivamente lo que viene sea correcto. Tenemos la ventaja también de que el simulador nos dice si es correcta o no la respuesta, ¿no? Hay algunos errores, pero de las 2.500 preguntas, a lo mejor vienen 10 más. Entonces, no es tanto la magnitud de los errores que vienen. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Seguimos con nuestro tema 1.2 y ahí tenemos los 7 niveles taxonómicos propuestos por Carlos Linneo en la taxonomía binomial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí los tenemos en la pirámide y también en una lista. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Especie, género, familia, orden, clase, división o filum, reino. Entonces, filum, sí, se preguntaban qué era. División. Ahí. Entonces, en español todo, no sé, bueno, es el único nombre que mantienen su raíz sobre la palabra en latín, ¿no? Entonces, reino, división, clase, orden, familia, género, especie. Primero es el reino, luego dijimos que había un orden jerárquico. Reino en la base, división, clase, orden, familia, género, especie. Es decir, lo más grande es el reino al que pertenece un ser vivo. Después de ahí viene la división a la que pertenece, luego la clase, luego el orden, luego la familia, luego el género y finalmente la especie. Entonces ahí, si lo quieren poner en lista o en pirámide o de las dos formas. Recuerden que el reino es lo más general. ¿Y en la clínica le dijeron que no salían? No, pues sí, no he mencionado nada de eso. Ahorita ya debería de estar. Es más, ya debería de caminar sin apoyo.
Es que todavía tiene el mensaje, el lunes puede estar así. Ya tiene más de un mes, ¿no? Sí, es que sí le dijeron que estuvieran como 2 semanas, 3 con el vendaje, pero pues la peor semana no era que estaba cita por lo de las fiestas, creo. Al siguiente día te paran a caminar. Donde hacen el trabajo, como que no te pasa nada. Con el apoyo, obviamente, te dan apoyo con la muleta para el pie que está, para poder apoyar el pie que está, que fue operado, pero te ponen a caminar. Fue, fue cirugía abierta, le cortaron. Sí, creo que sí. Hubieran ido al INR, bueno, pues, si les vuelve a ocurrir, que a todos, si alguna vez tienen algún accidente donde haya alguna lesión, INR, Instituto Nacional de Rehabilitación. Es lo mejor que hay en nuestro país para ese tipo de cosas. Hay cardiología, ortopedia, otorrinolaringología, oftalmología, no me acuerdo qué otras especialidades tienen, pero es lo mejor que hay. Hasta piensas que no estás en México. Y lo que no te puedan hacer ahí no lo van a hacer en ningún otro lado. ¿Ya está? Voy a seguir avanzando. Entonces, vamos con el 1.3. Ya vimos entonces lo de clasificación de los seres vivos. ¿Qué nos falta? Nada más. Anotar el nombre de los reinos. Puede ser, va a venir a esos niveles taxonómicos que vimos. Van a venir, ¿no? Reino, división, clase, familia. Esos 7 van a venir, pero también van a venir los reinos, que es lo que nos les faltó ahí en la presentación. Entonces vamos a anotar los reinos. Vamos a salirnos de la presentación para dejar de presentar y que se grabe lo que voy a escribir en el pizarrón. Entonces vamos a reinos de los seres vivos. ¿Alguien se acuerda? Los vieron en primero de secundaria, ¿no? En biología. ¿De cuáles se acuerdan? ¿De ni uno? ¿Nadie se acuerda de ni uno? Vamos a ver, dime uno. ¿No te acuerdas de ninguno? ¿O tienes miedo a equivocarte? ¿No te acuerdas de ninguno? Alison, ¿no te acuerdas de ninguno tampoco? Eli, Francisco. Eran 5. ¿Sí? ¿Cuáles son? Fungi. Fungi es el de los hongos. No, sí, eso sí los vieron. Yo sé que en la escuela hay muchas cosas que no ven y muchas cosas que les explican mal, pero eso sí lo vieron y se los dijeron bien. ¿Sí? Pero como dicen, ustedes también cooperan para tener los resultados que tienen. Estoy jugando con mis amigos, estoy en otra cosa y sale fungi. Animal, el reino animal. Ahí. El reino vegetal. ¿Qué otro? El monera. ¿Cuál otro? ¿Cuál nos falta? Fungi, animal, vegetal, monera.
El protista. ¿A cuál reino pertenecemos nosotros? ¿A cuál les parece que pertenezcamos? ¿A cuál es rápido? Al animal. Pertenecemos al reino animal. Es cuando te digan, ¿eres un animal? Sí, sí, soy un animal. Pero tú también. Sí, pertenecemos al reino animal. Fungi, los hongos. Recuerden, fungi, hongos. Animal, pues todos los animales que conocemos, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Leones, cebras, tigres, vacas, perros, gatos. Vegetal, pues sí saben cuáles son los vegetales, ¿no? Los vegetales, todos, bueno, no todos los que hacen la fotosíntesis, porque los hongos también. Pero no es cierto, los hongos comen de los microbios. Bueno, desechos, son como algo con algunos desechos. Vamos a ver. Entonces, vegetales, o sea, frutas, verduras, árboles, plantas, hierbas. Y estos son los tres que más preguntan. Entonces ya sabemos que también está el monera y el protista. Y estos, por ejemplo, el plancton, lo que está en el mar así hasta arriba, que son microscópicos, pertenecen a ese reino. En el monera podemos saber bacterias. Entonces ya tenemos ahí algunos que son los ejemplos más comunes. Que pueden venir animal, que dijimos todos, y seres humanos, y todos estos seres vivos grandes que vemos y que se mueven, ¿no? Vamos con nuestra presentación. Vamos a iniciar el tema 1.3, que la canción. Iniciamos el tema 1.3, aunque no lo terminemos. Que es teoría de la evolución por selección natural. Teoría de la evolución por selección natural. Siempre que hablamos de la teoría de la evolución, bueno, la mayoría que tiene con la relaciona esa teoría de la evolución con Charles Darwin. ¿Y por qué por selección natural? Porque esa es la que propuso Darwin. Hay otras teorías evolutivas, pero que no son por selección natural. Ahorita se me fue el nombre de otra persona que también establece una teoría de la evolución, pero no por selección natural, sino por adecuación de los organismos a las necesidades. Que finalmente la selección natural también es una adecuación, pero que se va dando a través del tiempo. Pero lo que la otra persona propone es, por ejemplo, que las jirafas el cuello se les hizo largo porque tenían que alcanzar las ramas en los árboles que estaban grandes. Entonces, es como, pues ahora necesito cuello largo y pues se hizo un cuello largo, ¿no? Y Charles Darwin no, por selección natural es que, sí, esas jirafas, ¿por qué quedaron las de cuello largo? Porque había jirafas de cuello corto, había jirafas de cuello largo, y cuando la comida escaseó y solamente había comida en los árboles, solamente pudieron sobrevivir las de cuello largo. Por lo tanto, los descendientes fueron de cuello largo y las de cuello corto desaparecieron. Eso fue lo lógico.
a que pues ahora necesito alcanzar allá, para largo mi cuello, ¿no? Entonces, esa es la teoría por selección natural. Van sobreviviendo las especies, no las más fuertes, porque a veces hablamos de la ley del más fuerte, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte. No las más fuertes, las que mejor se adaptan al medio en el que viven. ¿Sí? Entonces, el medio te pone ciertas condiciones que algunos miembros de la misma especie no están en posibilidades de sobrevivir en esas condiciones. Entonces, esos miembros desaparecen. Y los que sí lograron sobrevivir, pues son los que van heredando sus características genéticas. Y de esa manera se va dando la evolución y unos van desapareciendo y otros siguen evolucionando. Entonces, Charles Darwin fue un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos que anotar? Nuestro título, obviamente, teoría de la evolución por selección natural. Y en lo primero, a lo no ponerlo tal cual, vamos a poner que la teoría de la evolución por selección natural fue propuesta por Charles Darwin. La teoría de la evolución por selección natural fue propuesta por Charles Darwin. Esa quizás es la teoría científica más firme, más robusta, la teoría científica más fuerte que se ha desarrollado en la historia de la humanidad. Ya que pasa el tiempo y sigue siendo vigente. Es más, pasa el tiempo y cada vez hay más pruebas de que lo que dijo Charles Darwin es cierto. Yo cada vez que voy a una escuela del Politécnico digo, ah, sí, Charles Darwin tenía razón, descendemos del mundo. Toda evidencia nueva que se encuentra con relación al origen de los seres vivos y cómo se fueron formando, toda sigue fortaleciendo la teoría de la evolución. Contrario a otras teorías, por ejemplo, cuando Isaac Newton hizo el desarrollo de varios aspectos de la física, se creyó que ya todo en física estaba descubierto, hasta cuando alguien decía, pues yo voy a dedicarme a la física y investigar, pero ¿qué vas a investigar si ya todo está resuelto en física, ¿no? Y resulta que no. Hoy en día sabemos que todavía hay muchas cosas en física que no sabemos, pero que hace 200 años creíamos que ya sabíamos todo de física. ¿Sí? Incluso sabemos que lo que Newton desarrolló no son más que casos particulares de casos más generales. Por ejemplo, la mecánica de Newton sirve para cosas a gran escala, macroscópicas, que podemos observar a simple vista, pero no para las cosas a pequeña escala. Y eso se descubrió cuando se descubrió el átomo, cuando se empezó a ver las partículas subatómicas y ese mundo atómico, se vio que aplicando las teorías de Newton, las fórmulas de Newton, las matemáticas de Newton, no se resolvían esos casos. Y dijeron, bueno, o pensaron, oye, pues estamos haciendo algo mal, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió, no, lo que está mal es lo que dijo Newton, no sirve para esto. Y no es que Newton estuviera mal, estaba bien para cosas macroscópicas, entonces se tuvieron que realizar nuevas fórmulas, nuevos cálculos matemáticos, nuevas teorías que sí resolvían los problemas de ese mundo atómico, pero que además también resolvían los problemas del mundo macroscópico. Y se descubrió que Newton descubrió casos particulares de casos más generales. Sí sirve, pero lo de la mecánica cuántica sirve también para la mecánica clásica, para la mecánica que desarrolló Newton, y la de Newton no sirve para la cuántica. Entonces Newton estaba muy lejos. Su aporte fue muy grande, tan grande que hay quienes lo consideran el más grande científico de la historia, pero quedó muy lejos de que eso fuera lo último en física. Hoy cualquier niño de secundaria que vaya muy bien en la secundaria sabe más que Isaac Newton de física. ¿Sí? Y hace 200 años Isaac Newton era el genio de la física. Hoy cualquier niño de secundaria que sepa lo que tiene que saber de física sabe más que Isaac Newton.
Y esta teoría no. Y eso que pasó con Isaac Newton ha pasado con muchas de las teorías. Todas sabemos, es más, estamos conscientes, los que estamos relacionados con la ciencia y que hemos trabajado con ella, estamos conscientes que en algún momento nos van a decir que lo que sabemos no es cierto, o que le falta. Esta teoría pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y las pruebas las siguen fortaleciendo. Entonces, el mecanismo que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Entonces, Darwin dijo que todos partimos de un ancestro en común y que a partir de ahí vamos evolucionando de tal forma que esa evolución fue generando nuevas especies, de acuerdo a las circunstancias de vida en el ambiente en el que se fueron desarrollando. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural, debido a que los recursos son limitados en la naturaleza. Los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de esas características aumente a lo largo de varias generaciones. Es decir, los recursos en la naturaleza no son inagotables, se terminan. La comida no es inagotable, se termina. Sobre todo para especies que no son capaces de producir su propio alimento, ya sea los que hacen fotosíntesis, como todos los vegetales que hacen fotosíntesis y producen su propio alimento con base al sol. Aún así, si se acaba la fuente de luz solar, se les acabó su alimento, ¿no? Los seres humanos podemos generar nuestro alimento a través de actividades como la agricultura, la pesca, la ganadería, ¿sí? Y podemos modificar nuestro ambiente también. Pero la mayoría de los seres vivos no puede, o si hace modificaciones, son modificaciones muy pequeñas, que no van a hacer que haya mayor cantidad de alimento o que cubran las deficiencias de alimento que pueda haber en el lugar. Entonces, solamente tienen disponible la cantidad de alimento que el medio ambiente en el que se desarrollan les puede brindar. Entonces, por eso es limitado. ¿Y cuáles van a sobrevivir? Los que puedan adquirir ese alimento, ya sea por sus características físicas que les permiten llegar a ese alimento, o por que en una competencia por el alimento, ahí sí efectivamente sean más fuertes y ese sea un motivo de mejor adaptación, ser más fuertes que los demás y ganarles el alimento. Por ejemplo, a veces pues, los dinosaurios que reinaban, que en su época fueron los que reinaron, ¿no? ¿Por qué se extinguieron? Está la teoría del meteorito. Hubo un sobrecalentamiento en la Tierra, pero no fue que el meteorito los matara de manera instantánea, no cayó el meteorito. Hubo un sobrecalentamiento en la Tierra, el alimento escaseó y ellos necesitaban una gran cantidad de alimento. Al no haber grandes cantidades de alimento disponible, pues los seres más grandes murieron y sobrevivieron los más pequeños. Para ellos ser tan grandes fue una desventaja en esas nuevas circunstancias que tenía el planeta. Entonces, ser tan grande a veces no es tan bueno. La selección natural hace que las poblaciones se adapten biológicamente o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. Entonces, en un grupo de individuos, en una especie, no todos son iguales, ¿no? Lo vemos en los seres humanos, ¿no? Unos somos más guapos que otros, ¿sí o no? Unos somos más chaparritos, otros más gorditos, ¿sí? Entonces, no todos somos iguales. Pertenecemos a la misma especie, pero no todos somos iguales. Entonces, esas variaciones, esa variabilidad, eso se llama variabilidad genética, esa variabilidad hace que pueda haber una selección natural y favorece la diversidad.
En los organismos donde todos son iguales, esos no han evolucionado, siguen igual a lo largo de millones de años, han permanecido igual, porque todos los individuos son exactamente iguales. En las especies donde hay variabilidad en los individuos, donde los individuos son distintos unos con otros, estos han ido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Sí? Y lo vemos nosotros, ¿no? En los seres humanos. Por ejemplo, los niños que nacen con síndrome de Down no es una enfermedad. El síndrome de Down no es una enfermedad. Es una característica de individuos propios de nuestra especie que nacen con un cromosoma de más. Y eso hace que tengan esas características. Digamos que es una mutación genética. Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué no son los que más hay? Porque nos adaptamos mejor los otros, ¿no? Al entorno. Porque si ellos se adaptaran mejor que nosotros al entorno, entonces ellos serían los que más se reprodujeran. Y entonces habría más individuos de nuestra especie con síndrome de Down. Pero no se, o sea, en el mundo que hemos construido, ellos no se adaptan de la misma manera en que nos adaptamos nosotros. Están en desventaja de acuerdo al mundo que hemos construido. Si bien son cobijados por su grupo social nada más, porque a veces, bueno, a veces ni las familias, ¿no? Hasta las familias a veces se avergüenzan de eso por la ignorancia que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, pero como quiera que sea, los que ya nacen en esta época, a lo mejor muchos son arropados por la sociedad, ¿no? Por las construcciones que hemos hecho, pero aún así siguen siendo discriminados y siguen teniendo desventajas en el mundo que hemos construido. Por lo tanto, no se reproducen al ritmo que nos reproducimos nosotros, ¿no? La selección natural consiste en que el ambiente selecciona a los individuos más adaptados, que es lo que les acabo de decir. Pero los individuos más adaptados son los que, te van a tener, lo decía también con las jirafas, ¿no? Se acabó la comida a ras de suelo, nada más había los árboles, había jirafas de cuello corto y de cuello largo, las de cuello largo alcanzaron la comida, las de cuello corto no y desaparecieron. Una de las ideas de la teoría de la evolución de Darwin fue que los seres vivos han existido desde hace miles de años, pero unos se han extinguido y otros han cambiado. Lo anterior fue apoyado por las observaciones de fósiles. Tenemos registros fósiles donde vemos cómo existen esqueletos de especies que ya no existen el día de hoy, ¿no? Sabemos que desaparecieron. Y tenemos registros fósiles que marcan la evolución, ¿no? Vemos registros fósiles donde se ve claramente cómo pertenecen a la misma especie, pero que un registro fósil con respecto a otro tiene pequeñas variaciones. Entonces, esta es una evidencia. Se ha hablado mucho durante mucho tiempo del eslabón perdido, ¿no? El eslabón perdido es el paso de mono a hombre, o sea, que no se tiene ahí un fósil o una prueba contundente de que venimos del mono, no sea el eslabón que une directamente al mono con el hombre. Que no sé por cuál sea el motivo, es evidente que somos homínidos, que nos paramos en dos patas, que ellos si les enseñas tu lenguaje, es más, aprenden lenguaje de señas. No pueden hablar, pero aprenden lenguaje de señas de humanos. Los bonobos comparten el 99.8% con nosotros. Ese 0.2% nos hace muy, muy diferentes en muchas cosas, ¿no? Pero comparten prácticamente todo nuestro ADN, prácticamente es todo nuestro ADN. Entonces, yo no sé por qué quieran, o sea, ¿qué más quieren? De prueba que somos prácticamente, o sea, que venimos de la misma rama. Esos son los más puristas, ¿no? O las religiones. Dios los creó a todos, ¿no? Pero ¿por qué no se acepta hoy? Ya también las religiones van aceptando esta, porque no les queda de otra, ¿no? O sea, frente a las pruebas no queda de otra, ¿no? Pero cuando esto empezó, decían, no, Dios hizo a todos los animales de una sola vez y partió, a todos los seres vivos. Hoy sabemos que no es así y las propias religiones pues lo han tenido que
que aceptar. Y después cuando esto ocurrió decían, ah, bueno, sí, pero nada más Dios puede dar vida, ¿no? Entonces podemos crear vida en laboratorio. Entonces, sabemos hoy en día que no es así y que hay una evolución de los seres vivos que se van adaptando, que hay especies, todas las especies cumplen un ciclo, así como cada individuo cumple un ciclo. Los individuos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, ¿no? También las especies surgen, se desarrollan y mueren, desaparecen. Todas las especies. Nosotros somos una especie relativamente joven. Puede que nos queda mucho tiempo. Relativamente joven y nos creemos los más listos, ¿no? Pero somos los únicos que estamos cometiendo un suicidio de especie, ¿no? Y no nada más nos estamos matando a nosotros, estamos matando a los demás seres vivos. Pero como especie se supone que tenemos todavía mucho tiempo, de acuerdo al promedio de lo que viven las especies. Lo que es cierto es que la vida en el planeta se va a acabar. La vida, ¿por qué se va a acabar? Por la simple y sencilla razón que un día el Sol va a dejar de existir. Un día el Sol va a explotar. Faltan como 4.500 millones de años. Sí, todavía falta muchísimo tiempo. ¿Vamos a durar los seres humanos todo ese tiempo en el planeta Tierra? ¿O el planeta Tierra va a poder tener vida todo ese tiempo? ¿Quién sabe? Porque va a explotar en 4.500 millones de años, pero las condiciones van a ir cambiando a lo largo de ese tiempo. A lo mejor en 1.000 millones de años nos vamos a estar chamuscando con la temperatura. O va a ser muy frío el planeta, ¿no? No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, la vida en el planeta se va a acabar. ¿Sí? ¿Por qué creen que estudiamos el universo? Aparte de para entenderlo, ¿por qué? ¿Por qué creen que queremos llegar más lejos y descubrir otras cosas? Para irnos de este planeta. Para el día que nos tengamos que ir, nos podamos ir y sobrevivir como especie en otro lado. Para eso lo hacemos. Porque este sistema solar se va a acabar un día. Entonces hay que buscar a dónde irse para sobrevivir como especie. Entonces el planeta, de todos modos, hagamos lo que hagamos, se va a acabar y que nos cuida la naturaleza. No, cuídate tú. La naturaleza ahí va a seguir. Si no tienes cuidado y si no respetas el lugar donde vives, tú te vas a terminar muriendo y el planeta ahí se va a quedar y la naturaleza ahí se va a quedar. Y los demás seres vivos ahí se van a quedar porque van bien. Mientras existan las condiciones. Cuando no existan las condiciones, no importa cuánto cuidado tengamos, nos vamos a morir todos. Con base en sus observaciones, Darwin dedujo que todos los seres vivos tenían un ancestro común. Entonces, al ir viendo los registros fósiles, al ir observando a los seres vivos, pues dedujo que había similitudes, ¿no? Y si nos íbamos más atrás en el tiempo, las similitudes eran mayores, ¿no? Conforme más avanzamos y van creciendo las especies, la cantidad de especies que hay, pues más diferencias hay entre las especies, ¿no? Pero hay unas que tú las ves muy parecidas respecto a otras, y si te vas más atrás, vas viendo que esa cantidad de especies que había en un tiempo más remoto, comparten entre ellas características muy similares. Pues por eso llegó a esa conclusión que todos finalmente venimos de un ancestro común. Darwin también observó que existen diferencias entre los individuos de una misma especie. A esta característica se le conoce como variabilidad. Ya se los decía hace rato con el ejemplo de los seres humanos. En la misma especie no todos son iguales. Todos los perros no son iguales, todas las vacas no son iguales. ¿Sí? Entonces a eso se le llama variabilidad y esa variabilidad es el fenómeno biológico central que causa la selección natural. ¿Quiénes sobreviven? ¿Qué individuos sobreviven de cada especie? Aquellos que tienen la variabilidad que les permite adaptarse mejor a las condiciones del medio ambiente. Darwin hizo observaciones al ensayo que hizo Malthus acerca de la población de los individuos, llamando sobrepoblación a las características de los individuos de nacer en mayor cantidad de la que puede sobrevivir. Malthus fue otro naturalista muy relacionado con la biología que hizo estudios acerca de las poblaciones. Y
A la característica de que nacieran más individuos de los que podrían sobrevivir, se le llamó sobrepoblación. Nacen más de los que pueden sobrevivir, entonces, ¿qué ocurre con ese excedente? Pues se mueren. Y esa sobrepoblación, obviamente, ¿y quiénes se mueren? Los menos adaptados, los individuos que tienen, que sus características les permiten, más bien no les permiten adaptarse al medio. Incluso en un caso extremo, donde la sobrepoblación sea tan grande, para la cantidad de alimento que hay disponible, puede ser que individuos con las mismas características tengan que competir. O sea, digamos que su variabilidad genética y sus características les dan la misma posibilidad de adaptación, pues tendrán que competir entre ellos por ese alimento. Y si pueden vivir 10 con ese alimento, pues nada más pueden vivir 10. Y si hay 20 que son exactamente iguales y que son los que mejor se pueden adaptar a ese medio ambiente, de todos modos nada más pueden vivir 10. Y a lo mejor ahí sí ya entra la parte de la fuerza, de la destreza para moverse en ese ambiente, ¿no? Entonces, Darwin, al ver esa sobrepoblación y al ver esa lucha por los alimentos, planteó otra idea, la idea de la lucha por la existencia. Y lo vemos en todos los seres vivos y lo vemos incluso entre nosotros, ¿no? Como cada quien, la gran mayoría, antes de poder ver por otros, primero ve por sí mismo, ¿no? Primero ve por su bienestar y luego ya de paso, hay quienes, y de paso pueden ver por el bienestar de otros, lo hacen, pero hay quienes, no, nada más es para mí, por esa lucha por la existencia. La lucha por pareja da lugar a la selección sexual. Es un mecanismo donde las especies presentan adaptaciones biológicas que les daban ventajas evolutivas durante la reproducción. Generalmente es la hembra la que selecciona al macho mejor adaptado. En muchas de las especies de los seres vivos es la hembra la que o pone huevos, por la que dentro de ellas crece el nuevo ser, ¿sí? Y es entonces la hembra la que elige al macho con mejores características para reproducirse, de tal manera que garantice la mejor genética posible para el nuevo individuo. A veces no puede, o sea, también hay una competencia, ¿no? Esta competencia o esta selección sexual, donde pues no siempre puedes relacionarte en todas las especies con quien tú quisieras. Pero dentro del espectro que tienes y dentro de las posibilidades que tienes, buscas que sea con la persona que mejores características genéticas pueda heredar. Y eso es algo natural, es algo, no lo pensamos, es algo natural. ¿Sí? Dentro del espectro que tengo, selecciono a quién, a la persona que tiene mayor posibilidad de darme una herencia genética, ¿sí? Para los nuevos individuos que les permita adaptarse de mejor manera a las condiciones en donde va a vivir. Bueno, con eso terminamos biología. Por hoy, dijimos que íbamos a ver. ¿Quién trae preguntas de las que dejamos de tarea? ¿Tú, Francisco, trae? Empezamos contigo. O sea, sacaste el papelito que decía número 1. ¿Cuál es? 184. 184 preguntas. No. ¿Sabe? Les voy a explicar. Aquí trae una pregunta, Francisco, que dice, categoría de análisis del espacio geográfico de escala mundial. ¿Ya tienes claro qué es?
una categoría de escala mundial de análisis geográfico? ¿Qué es? Bueno, no, pero como, Pues dime lo que hayas entendido. como un país, una serie de sobre. No, no, un país no, varios países. La escala mundial dice esta categoría de análisis del espacio geográfico de escala mundial. Entonces aquí ya estamos, voy a dejar de compartir para que lo que se grabe en voz no se confunda con lo que está ahí. Entonces, en este repaso que vamos a hacer de algunas preguntas que ustedes ya traigan ahí, que es esta parte de esa categoría de análisis del espacio geográfico de escala mundial. Las categorías, cuando analizamos el espacio geográfico, lo dividimos en categorías. Escala mundial, escala local, escala nacional y regional. Entonces tenemos la escala local, nacional, regional y mundial. La escala mundial se refiere a que es un espacio que involucra a varios países o a una zona geográfica muy amplia. No sé, viene una pregunta ahí, aquí dice, el territorio europeo, que era la respuesta correcta. Si hablo del territorio europeo, estoy hablando de una serie de países muy grande. Entonces puedo decir que estoy hablando a escala mundial. Yo ahí tendría mis dudas, yo lo pondría como escala regional. En el simulador viene el territorio europeo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una región de Europa. ¿Sí? Pero sin embargo, si yo pienso en el territorio europeo relacionado con los demás y que está clasificado como europeo por ciertas características que lo distinguen de los demás, ahí sí tuve que tomar en cuenta a todos los demás para clasificar a estos como europeos. Entonces ahí es donde entra como escala mundial. Pues si digo, por ejemplo, Japón, potencia económica. Japón, potencia económica, sería una escala mundial. ¿Por qué? ¿Cómo sé que Japón es potencia económica? Porque lo estoy comparando con el resto del mundo. ¿Qué es una escala local? Son escalas pequeñas, por ejemplo, el mercado de escala, o la tienda de la esquina, el Chedraui. Son escalas locales. Son categorías de escala local que pertenecen a una localidad. Escala mundial, que eso que estoy estudiando guarda relación con el resto del mundo. Escala nacional pertenece a un país, ¿no? Lo que digo abarca un país, por ejemplo, si hablamos de la biodiversidad en México, escala nacional, estoy hablando de la biodiversidad en México exclusivamente, ¿no? Escala nacional. Escala regional, el desierto del Sahara abarca varios países de una región de África. Entonces, de esta manera identificamos esas escalas. Escala mundial, escala regional. Escala mundial es una relación con todo el mundo o con gran parte del mundo. Escala regional abarca una región que puede ser varios países, ¿no? Pero es una región y hasta ahí se acaba. Escala nacional involucra un país. Escala local, una localidad. ¿Dudas de esto? De todos modos lo vamos a ver. Etapas del ciclo de vida de los seres vivos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Entonces, con todos los seres vivos tenemos eso, ese ciclo. Ese es nuestro ciclo. ¿Cuál es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos? Célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos estamos formados por células y todas las funciones de los seres vivos se llevan a cabo en las células. Y hay otra, ahí son dos las que vienen de esa pregunta, y otra que es, todas las células provienen de una célula preexistente. ¿Sí? Toda célula se originó de otra célula. País hemisférico importador de capital,
Y tecnología. La economía depende de la exportación de productos. No, pues aquí no entiendo. Los productos que agrícolas, agropecuarios. ¿Cuál fue la respuesta? México. ¿Cuáles son los países? A los países centrales son las potencias, los que tienen la mayor calidad de vida. Países centrales típicos que pueden vender en el examen: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra. Son los típicos países centrales que pueden venir en el examen. Son los que, ¿cuáles son sus características de esos países centrales? Tienen tecnología propia, desarrollan tecnología, tienen un alto índice per cápita, es decir, las personas, cada persona individualmente tiene un buen ingreso, un Producto Interno Bruto también elevado. El Producto Interno Bruto es todo el ingreso que generan entre todos los habitantes de un país. Ese es el Producto Interno Bruto. Todo el ingreso que generan todas las personas de un país. Y luego el ingreso per cápita es lo que gana cada persona en promedio. Entonces, tener un ingreso bruto muy grande, un Producto Interno Bruto muy grande, no es equivalente a que todas las personas tengan un buen ingreso. Hay países con un Producto Interno Bruto grande y que, sin embargo, el ingreso per cápita, el promedio es pequeño, porque ese Producto Interno Bruto está acumulado en pocas manos. Entonces, no se relaciona necesariamente el Producto Interno Bruto. A mayor Producto Interno Bruto, mejor calidad de vida, pero el per cápita sí. A mayor ingreso per cápita, ahí sí hay mayor calidad de vida de las personas, porque eso quiere decir que cada persona tiene un buen ingreso. Entre más grande sea el ingreso per cápita, quiere decir que cada persona está ganando más. Componente económico del espacio geográfico. ¿Se acuerdan cuáles son los componentes? Eso sí lo vimos ya. ¿Se acuerdan cuáles son los componentes económicos del espacio geográfico? Todo lo relacionado con la producción de bienes, o lo que relaciona lo que genere dinero, vamos a de esa forma. Por ejemplo, un taller textil, la industria automotriz, la industria de los metales ligeros, metales pesados, lo que sea, cualquier industria, este es un componente económico. Cualquier cosa que genere la tienda, el supermercado, ¿sí? Cualquier cosa relacionada con una actividad económica es algo que produzca dinero, eso es un componente económico del espacio geográfico. En este caso, la respuesta era la industria ligera. Componentes sociales del espacio geográfico. ¿Cuáles son los componentes sociales? Aquellos relacionados con el crecimiento de la población, la urbanización, la migración. Esos son tres de los que vienen en los componentes sociales. Son aquellos relacionados con cómo se comporta la sociedad en cuanto a crecimiento, dónde vive, si se va, si viene. Entonces, crecimiento de la población, urbanización, migración. Son las tres más comunes que vienen en componentes sociales. Una tienda, un parque y un caso, y una casa, una tienda, un parque y una casa. ¿Qué escalas son de análisis, del análisis local? Escala local. Una tienda, una casa, un parque. Escala local. Están en una localidad. Cada uno de ellos está en una localidad determinada. Y entonces, escala local. Capacidad que permite al hombre reflexionar sobre sus propias ideas.
pudiera ser, pero pensar es en general, ¿no? ¿Qué me hace reflexionar sobre mis propias ideas? Yo tengo ideas y para tener ideas tuve que pensar, ¿no? Pero luego, ¿cómo puedo reflexionar sobre esas propias ideas? ¿Qué hago cuando reflexiono sobre mis ideas? Las estoy, ¿qué? Evaluando. Pero también puede ser pensar. Aquí habríamos, tú tienes ahí como respuesta evaluar. Estrictamente puede ser pensar. ¿Por qué yo? Y me quedaría con pensar. Porque evaluar quiere decir que tengo ciertas posibilidades, como por ejemplo ahora que van a entrar al bachillerato, tengo que evaluar mis opciones. ¿Y cómo las evalúo? Respecto a lo que quiero, ¿no? Bueno, lo principal, ¿qué es lo que quiero? Después puede venir la lejanía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan cerca está la escuela? ¿Qué tan lejos? Los horarios. Si investigo más, el tipo de maestros que hay, que nadie investiga, ¿no? Nadie va y se mete a una escuela a ver tomar una clase. Que ya con las mías tengo, de loco no voy a ir a meter a otra. Pero eso deberían de hacer. Y pueden ir, las escuelas les deben permitir el acceso, pues puedo pasar a una clase que me interesa venir a esta escuela, voy a llenar mis opciones, puedo entrar y tomar una clase, e ir a otra y tomar una clase. En las de la UNAM, por ejemplo, de ser ahorita, pues pasan libremente a tomar una clase. Sería muy difícil que alguien lo detuviera. Entonces ustedes llegan, está la puerta abierta, entran, si acaso a veces te están pidiendo su credencial o tu pidan en materia, a veces y eso, pero aunque no vayan, te dicen, voy a tal lugar, o vengo a ver si me permiten tomar un espacio. Te van a permitir, te van a dar permiso, pero regularmente vas a poder pasar, sin que nadie te diga. Solamente que te hagan sospechoso, porque ahí ya no te deja pasar, ¿no? Pero regularmente, pues, ustedes a esta edad los van a dejar pasar, seguro, a menos que sea la hora en que estén ahí pidiendo las credenciales, pero regularmente van a pasar sin problema y se pueden meter a un salón y tomar una clase. Bueno, lo más adecuado es que pidan permiso, ¿no? Pero si no piden permiso, igual. No pasa que el maestro lo reconozca y diga, no, no eres de aquí de la clase, la quiero tomar el día de hoy. No conozco a nadie que haya dicho algo que no. Si digo que un clavo se oxidó, fenómeno químico o físico. Si digo que una manzana se pudrió, físico o químico. Se pudrió, se descompudrió. Químico. Comida echada a perder es fenómeno químico. ¿Sí? Si rompo un pedazo de madera, físico. Romper, mover, cortar, calentar, fenómenos físicos. Colonia holandesa en América en el siglo XVI y XVII. ¿No? Filipinas no está en América. Ah, no. Nueva York. Entonces ahí, cuidado al escuchar esa cosita, la sabía. Ahí, cuidado al escuchar. Colonia holandesa en América. Nueva York. Esa es la única colonia holandesa en América que va a venir del examen. Nueva York. Si me preguntan colonia holandesa, Nueva York. En el continente americano. La separación de poderes, ¿cuándo se propuso? ¿En qué movimiento? Separación de poderes. Separar los distintos. ¿En dónde? Ilustración, separación.
separar los distintos poderes, ¿no? Un poder legislativo, un poder ejecutivo. Separar lo moral de lo político, humanismo, que también pudiera, y si no viene humanismo, también pudiera ser ilustración. Separar lo moral de lo político. Lo moral en manos de la Iglesia, representada por el Papa, y lo político en manos pues, de los políticos, representados por el rey. Capacidad de los seres vivos para responder a estímulos. Irritación. Esa es muy común, esa pregunta. Vimos ya las características comunes de los seres vivos. Una muy común que pregunten es la irritación. Capacidad de los seres vivos para responder a estímulos. Te pasa una mosca por aquí, es así. Eso es irritación. Ese movimiento, una respuesta al estímulo de la mosca que pasa. Entonces, la irritación es cómo respondemos a los estímulos del medio ambiente. Darwin observó diferencias entre individuos de la misma especie. ¿Cómo se le conoce a esto? Lo acabamos de ver. ¿Cómo se le conocen las diferencias entre individuos de la misma especie? Variabilidad. ¿No? No, ¿quién más? Las que traigan, las que traigan, no importa. ¿Quién más trae preguntas? ¿Nadie más? Tienen que trabajar con su simulador todos los días y hacer el trabajo. ¿Sí? Porque eso es la diferencia entre que me quede o no me quede. Si hice todo lo que tenía que hacer y no me quedé, bueno, por lo menos puedo estar tranquilo que puse todo mi esfuerzo. Pero si lo hacen, se van a quedar. Si no lo hago, yo mismo voy a estar ahí castigándome, ¿no? Si hubiera dormido menos, si hubiera estado menos y luego voy a una escuela que no me gusta. Y puedo tener, a lo mejor, la suerte de que finalmente a la escuela donde caí me guste. Ya sea por las personas que hay conocido o porque me gustó la escuela. Pero también puede suceder lo contrario, que desde el inicio, como era una escuela en la que yo ni quería ir y nada más la puse por ponerla, ¿sí? Ni siquiera estoy a gusto, ni hago las cosas como se deben, y desde ahí ya viene el fracaso. Que si un automovilista camino a su trabajo, se encuentra con una manifestación por la igualdad de género y decide pitar y gritar a los manifestantes con palabras altisonantes, está mostrando falta de. Va a dar opciones. Falta de conocimiento, de ignorancia, de tolerancia, de respeto. ¿Cuál sería? Para todos, ¿cuál sería? Tolerancia. Falta de tolerancia. Yo es un automovilista que pita, que grita palabras altisonantes a unos manifestantes. Está mostrando falta de tolerancia. Si un individuo va a una manifestación a favor de los derechos de los animales y contra el consumo de carne, pero llegando a su casa se prepara un bistec para cenar, le está faltando. ¿Qué le está faltando? Yo a protestar que no se comen a los pobres animales y llego a mi casa y me como un bistec. Congruencia, le está faltando congruencia. Pues bueno, con esto ya estaba muerto. Te das cuenta que usamos a nuestro cuerpo como panteón, como cementerio, y queremos cadáveres, ¿no? Y no estamos diseñados para vivir cadáveres. Cuando los individuos se comportan siempre de la misma manera, se comportan siempre de la misma manera que alguien más les dé de la
misma manera que alguien más les dé órdenes sin pensarlo ni juzgar, y eso es bueno o malo, se dice que carece de. Que si hago nada más lo que los demás me dicen, siempre hago lo mismo, pero esto mismo que hago es lo que los demás me dicen, carecemos de. ¿Qué es lo que no tenemos? Si todo lo que hago no lo hago por mí mismo. Libertad. Y como la infantilización que hicieron de nosotros con la pandemia, ¿no? Como a los niños los cuidas, ¿no? A los adultos que nada. Bueno, y además que todo mal, ¿no? Entonces, ¿cuánto es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos? Cada quien cuida su salud, como se debe dar. Es una capacidad humana que permite meditar las propias acciones. Meditar las propias, ya no reflexionarlas o hacer un análisis más de eso, meditar nuestras propias acciones. Pensar, y lo vimos también, incluso creo que en el video lo menciono, somos los únicos seres capaces de pensarnos a nosotros mismos y pensar a nuestro entorno. Pensarnos a nosotros mismos, pues incluye pensar nuestras propias acciones, ¿no? Es la capacidad que permite al hombre reflexionar sobre sus propias acciones para buscar la solución a problemas cotidianos. Ahí sí estoy buscando soluciones. Se parece mucho a la que tú tenías, pero trae una variación. Que no sé si sea la misma pregunta y te faltó anotar algo, porque aquí tal y como está esta, la respuesta es evaluar. Aquí tienes signos de interrogación, aquí la respuesta es evaluar. ¿Por qué? Porque estoy buscando soluciones y para buscar soluciones veo alternativas y evalúo cada una de ellas, veo ventajas y desventajas y con base en ello tomo una decisión. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de una ficha bibliográfica? Opciones. Anotar los datos del libro, conservar y localizar la información, eh, saber qué libros consulté. ¿Cuál sería? Todos, cualquiera. Alison, ¿cuál sería? Conservar y localizar. Conservar y localizar. Entonces, por el propósito de una esa pregunta es muy común. Conservar, a alguno le va a tocar. Porque a alguno le va a tocar esa pregunta. El propósito de una ficha bibliográfica es conservar y localizar información. Esquema en el que se organiza el contenido de un tema de manera condensada y clara. Realmente pueden salir varios. Hay varios esquemas. Así en pregunta abierta, hay varios esquemas que pueden cumplir. Puedo decir mapa mental, puedo decir mapa conceptual, puedo decir cuadro sinóptico, y todos esos esquemas condensan información. Ahora, en el examen, pues me vienen opciones, ¿no? Puedo decir cuadro sinóptico, pero además otra guía. Me parece que el único esquema que aparece en el estudio, en la guía de estudio, es el cuadro sinóptico. No aparece el mapa mental, no aparece el mapa conceptual. Entonces, aquí aunque sea pregunta abierta, aunque hay varios esquemas que pueden cumplir con esto, como en nuestro temario, el único que viene es el cuadro sinóptico, pues mi respuesta es el cuadro sinóptico. ¿No? En el examen de todos modos viene, aquí viene el cuadro sinóptico, aquí puede venir esto como síntesis, resumen. De esas tres, ¿qué es lo que es un esquema? El cuadro sinóptico es el único que es un esquema, ¿no? Donde usamos llaves, donde aquí hay más, y todavía puede haber más, ¿no?
según el tamaño del tema. Entonces, lo único que es un esquema, aunque si bien todos me presentan, deben presentar de manera clara las ideas del tema que estoy tratando, el único que está esquematizado es el paro, si no. Entonces, esa sería nuestra respuesta. El desierto del Sahara, esa que la acabo de decir, pues no la leí en las preguntas de Francisco, pero se las dije. El desierto del Sahara corresponde a una escala, no la tienes contestada, pero de acuerdo a lo que le es más, les dije hasta la escala, no ahorita que regional, una escala regional. Una tienda, un parque y una caja son ejemplo de la escala, esa la acabo de leer también. Una tienda, un parque y una casa, ¿qué escala es? Local. Son ejemplos de la escala mundial del espacio geográfico. Ahí van las opciones. Un centro comercial, la Unión Europea, Japón con potencia económica, un mercado. ¿Cuál sería la escala mundial? ¿El centro comercial, sí o no? No. ¿La Unión Europea? ¿Japón potencia económica? Sí. Ya dijimos que aunque Japón es un solo país, para considerarlo potencia económica lo tengo que comparar con el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿un mercado? No, ese no. Total. ¿Nadie más trae preguntas? Bueno, entonces, nada más les recuerdo lo que les dije también a sus papás, ¿no? O sea, el curso no es mágico. Sí estoy bien bueno dando clases. Y no es validez, es una realidad. Sí soy bien bueno dando clases. Sí domino los temas. Sí logro que aprendan. Pero no puedo ir a sus casas y ponerlos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay que trabajar. El curso ya ven que todos van a sacar más de como llegaron. Todos van a sacar más. No va a haber uno solo que se vaya igual. O sea, que dijeran como si no hubiera venido al curso. Nada más por el hecho de venir, todos van a sacar más. Y va a ser considerable, va a ser considerable. Recuerden lo que les dije, llevan cuántos años en la escuela, 3 de kinder, 6 de primaria, y van a terminar 3 de secundaria. 12 años en eso, ¿no? Cuando terminen la secundaria llevarán 12 años en la escuela. Es decir, yo no fui al kinder, pero 12 años en la escuela más 15 años con sus papás. 14. Y ahí, en esa escala llegaron aquí con 40 aciertos, con 50 aciertos, con 30 aciertos, con 60 aciertos. Y en 15 años acumulaste 60 aciertos. Y te vas de aquí con 90. Yo en 6 meses hice la mitad de lo que hicieron en 15 años. Es excelente resultado, ¿no? Pero a lo mejor no te alcanza. Si llegaste con 30 y sacas 80, pues duplicamos más del doble de lo que hiciste en 15 años. Porque estamos aprendiendo desde que nacemos. El ser humano aprende desde que nace. Respirar es un aprendizaje. La primera vez que un bebé respira es un reflejo, porque él no respiraba, vivía ahí dentro de la madre, no tenía esa respiración pulmonar que a partir de que nace la. Y ese primer respiro es un reflejo, el segundo ya es aprendizaje. Aprendió que tenía que respirar. Entonces, desde que nacemos, estamos aprendiendo. Entonces, con base en esto, ahora tienen que ver ese aprendizaje con relación a un examen. Si ustedes en 14 años, 15 años llevan 40 aciertos y aquí se van con 80, estamos diciendo que con respecto a esto que van a hacer, avanzamos en 7 meses, 8 meses, ¿bien? Lo mismo que habían avanzado en 14. Es muy buen avance. Y eso por lo menos les debe servir para darse cuenta que pueden avanzar a un ritmo mucho mayor, pero a lo mejor no les alcanza. Tienen que estudiar.
No importa con cuántos ceros llegaron, con 30, pueden llegar, pero hay que estudiar, hay que esforzarse. Todos y aprenden muy fácil, y una vez que se van acostumbrando a aplicar, cada vez fijan información más rápido. Pero entre más me tarde, menos tiempo voy a tener para alcanzar ese nivel donde empiece a fijar más rápido, ¿no? Entonces hay que avanzar ya con eso. Francisco, pues, claro, es el único que cumplió. Hoy sí trae, ¿cuántas preguntas? 180 y tantas. 184. Pero es el único caso de trae su ritmo de 10 preguntas. 20 preguntas diarias. O sea, está. Que les dije 10, les dije, pero se pueden 20 o las se puedan, ¿no? Sí. Seguramente, bueno, es más, yo estoy convencido, yo estoy convencido que Francisco va a alcanzar un lugar en una escuela de alta demanda, ¿no? No nada más Francisco. Y yo espero que sea más de la... Digo, les dije que yo voy por todos, esta vez voy porque todos que queden en una escuela de alta demanda. Nunca lo he logrado, nunca he logrado que todo, ningún curso lo ha logrado, nunca estadísticamente es imposible. Además que todos los cursos que existan, todos los alumnos se queden en una escuela de alta demanda. ¿Por qué? Pues porque hay 20,000 lugares en escuelas de alta demanda y hay 300,000 alumnos tomando cursos. Es imposible. No, no se puede, eso no se puede dar. Regularmente ando 50%, poquito a veces, he llegado hasta el 75%, 8 de 12, que es un porcentaje muy elevado. Esta vez quiero que todos logren una escuela de valor. Y tengo que lograr que trabajen, de una u otra forma tengo que lograr que trabajen para que aprendan y fijen, y aparte de lo que avancemos aquí, avancen también ustedes más en su casa, y si de aquí se llevan 30 asientos más 30 que ustedes logren porque están estudien y estudien, ya son 60. Por más que hayas traído 30 con 90, ya andas ahí rascando un CCH, ¿no? O una escuela de alta demanda, si quieres, de aquí, de esa, de la normal, si tú quieres ir a la normal, Google, también es alta demanda, no, la de enfermería de aquí también es de alta demanda. Ya con ese ritmo, 30 que te da el curso más 30 que yo consiga, ya estoy muy cerca. Entonces vamos a continuar. Siguiente materia, vamos a dejar biología y nos vamos con, aquí está nuestra guía, aquí está. Bueno, como matemáticas es la más larga de todas, vamos a darle un poquito lo que queda a matemáticas y mañana vemos 4 materias. En biología también habíamos avanzado poco, por eso también le dedicamos hoy a biología la primera hora. Matemáticas no hemos avanzado tan poquito, pero es el temario en el que más tiempo vamos a invertir. Entonces vamos con la presentación que sigue. La canción ahora no se quiere quitar. Entonces sale matemáticas, nos vamos. Ya estábamos viendo ecuaciones de primer grado. Operaciones con expresiones algebraicas. Ya vimos suma, resta, multiplicación y división. Con expresiones algebraicas no recuerdo. Y
y no revisé ayer en qué estábamos. ¿Tienen su último apunte de matemáticas? Lo que estoy seguro es que álgebra ya la habíamos empezado, eso sí. Ya habíamos empezado con partir de primer grado. Que recuerden que en algún momento vamos a hacer un repaso, tengo que hacer un repaso de todas las materias, y que seguramente va a ser la próxima semana, ya que todos se hayan invitado. Un repaso rápido, ya sin hacer tantas anotaciones, pero un repaso de todas las materias para los que se incorporaron después, lo vean, y para los que llegaron desde el principio tengan ese repaso. Y ya de ahí ya no nos vamos, ya nos seguimos. Recuerden que si todo marcha normal, en este mes sale la convocatoria. ¿Ya les dieron una plática de orientación educativa en su escuela? Ahora ¿sabes cuándo se las van a dar? Cuando ya hayan llenado su forma, cuando ya no tenga caso. Regularmente eso es lo que hace. Que todavía cuando la llenaron todavía tienen un tiempo. Hay un tiempo que les dan todavía para poder hacer modificación. Pero nosotros, en cuanto salga la convocatoria, la vamos a analizar. Eh, vamos a hacer otra reunión con los papás y ahí vamos a ver la plática de orientación educativa, analizando la convocatoria y viendo qué es lo que creo que la mayoría quiere en una escuela de la UNAM, ¿no? Entonces, creo que hasta, si no es que todos. Entonces, ver qué está ahí, cómo están las opciones. Ya estábamos con ecuaciones de primer grado, estábamos resolviendo ecuaciones de primer grado, pero todavía no habíamos resuelto problemas con ecuaciones de primer grado. ¿Cuáles son las ecuaciones de primer grado? Vamos a ese tema lo vamos a reforzar ahorita. Ecuaciones de primer grado. A todos les va a tocar en su examen una ecuación de primer grado, eso es seguro. A todos les va a tocar. Y una de segundo grado también. A todos les va a venir una ecuación. Cualquier ecuación, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, una que se encuentra del lado izquierdo del signo igual y otra del lado derecho. Cualquier ecuación se resuelve, bueno, resolverla consiste en encontrar cuánto debe valer la variable o las variables que ahí están para, sí está, para para que esa igualdad sea cierta. Es decir, si yo tengo 2x más 4 igual a 8, lo que tengo que hacer es encontrar cuánto tiene que valer esa x para que esta igualdad sea cierta. En eso consiste resolver cualquier ecuación, no importa de qué grado sea la ecuación. Lo que tengo que hacer para resolverla es ver cuánto tiene que valer la o las variables que aparecen para que la igualdad sea cierta. Ya dijimos que todo número que está antes de una letra, no importa si el número es un decimal, un entero, una fracción, una raíz, como esté el número, todo número que está pegado a una letra es el coeficiente de la letra y la está multiplicando. Esto es 2 por x. El 2 está multiplicando a la x. Y la ecuación me dice que 2 multiplicado por x más 4 tiene que ser 8. Entonces, estas pues son de las más sencillas, donde a simple vista podemos ver cuánto vale x, ¿no? ¿Cuánto valdría x ahí? Antes de que contesten, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué te va a preguntar x? Sí. ¿Cuánto tendría que valer x? 2. Dale. X igual a 2. Entonces, eso es para todas las ecuaciones. Hay unas que las podemos ver muy fácil el resultado como y hay otras donde tenemos que pues, hacer ciertos trucos algebraicos, ¿no? Pasar de un lado para otro, ver qué hacemos. Recuerden que cuando yo cambio términos, cada vez que yo paso un signo de más o de menos, una operación de resta o de suma, estoy pasando a un nuevo término. Este 2x es un término, este 4 es otro término. Y este 8, pues es el término que tengo del lado derecho. Cuando yo paso un término
o parte de un término de un lado a otro del signo de igual, lo paso haciendo la operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Está multiplicando, pasa dividiendo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Está como exponente, pasa como raíz. Está como raíz, pasa como exponente. ¿Vale? Entonces, si tenemos 3x más 8 igual a 2x más 20. Ahí ya no es tan fácil verlo a simple vista, ¿no? Es más, hasta pareciera imposible ver a simple vista el resultado. ¿Qué hacíamos en ese caso? Pues todas las x para un lado y todo lo que no tenga x del otro lado. Siempre, siempre, no importa en estas ecuaciones de primer grado, siempre eso es lo que voy a tratar. Todo lo que tenga x de un lado y todo lo que no tenga x del otro lado, y al final que me quede mi x solita igual a un número, que va a ser mi solución. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues todas mis x de un lado. ¿Qué empiezo? Vamos a trabajar, da igual de qué lado queden las x y de qué lado queden los que no tienen x. Pero se acostumbra que las x queden del lado izquierdo y que no tenga x del lado derecho. Es nada más una convención. Realmente da lo mismo. Pero para trabajar, como lo van a encontrar y como lo ven en clase, como lo van a encontrar en los libros, pues vamos a dejar a nuestras x del lado izquierdo. ¿Qué hacemos primero? Pues todas las x que ya están del lado izquierdo, si las puedo bajar, ya las bajo como. Y las voy a bajar tal y como están. Estas 3x ya están ahí, las bajo tal y como están. Ahí están, 3x. Ahora, veo del otro lado si tengo términos que tengan x, y si tengo este 2x, y veo qué está haciendo ahí. Este no me indica qué es lo que está haciendo estas 2x, este me indica qué está haciendo el 20, está sumando. Para este me voy atrás. Si no tiene nada, quiere decir que hay un más, está sumando. Si tuviera un menos, estaría restando. Como no tiene nada, está sumando. Si está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando. 3x menos 2x igual a todo lo que no tenga x. Y primero voy a bajar lo que ya está de ese lado derecho, que no tenga x, que es el 20. Está sumando, así se queda porque se quedó del mismo lado. Se queda sumando. Como ahora quedó al principio, no le pongo el signo de más, no es necesario. Y ahora me voy al otro lado. ¿Qué no tiene x? El 8. Está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando, ¿no? Y ahora entonces, tengo 3x y me quitan 2x, me queda una x nada más. Ahí está mi una x. El 1 no es necesario que lo escriba. Y esto es igual a 20 menos 8, ¿que cuánto me da? 12. Y ahí está, x vale 12. ¿Cómo sé si eso está cierto? Si eso está cierto, si eso está bien, o si eso es cierto. ¿Cómo sé? Comprobando. Donde aparezca x voy a poner el valor que encontré para x. 3 por 12 más 8 tiene que ser igual a 2 por 12 más 20. 3 por 12, 36 más 8, 44. 2 por 12 más 8 más 20, 44. Ahí está, es cierto. ¿Sí? Entonces, esa solución que encontramos es correcta. Estas todavía son de las más sencillas, que ya todos las estaban haciendo. Y esas ya todos las estaban haciendo, las ecuaciones de este tipo. ¿La puedo borrar? Ahora, 3x entre 2 igual a 6x menos 10. Dijimos que íbamos a trabajar con las x del lado izquierdo. Pero ahí esas 3x ya las puedo, tengo ahí algo que no tiene la x, que es el 2. Entonces no podría bajar, bueno, sí puedo bajar esas 3x aquí, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Puedo bajar mis 3x. ¿Y qué le hago al 2?
¿Qué le hago al ISO? ¿Qué está haciendo aquí el 2? Lo dividiendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde? Para el otro lado. Entonces, este 2 que ya no voy a incluir ahí porque no tiene X, se va para el otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Pero va a multiplicar a todo. 6x menos 10. Y lo encierro entre paréntesis. Y el 2 va a multiplicar a todo eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ahora, ¿qué hago? No puedo, esta 6x no me la puedo traer para acá todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de estarse restando, se está multiplicando. Entonces, ya que pasé ese número multiplicando, lo primero que voy a hacer es la multiplicación del otro lado. ¿Para qué? Para poder tener mis X ya separadas y ya poder cambiarlas de lugar. 2 por 6x, 12x. Más por menos, me da menos, y 2 por 10 son 20. ¿Sale? Ahora sí ya tengo a mis X ahí, solitas, las que tiene X, y ya lo puedo pasar para el otro lado. Tengo otra vez estas 3x que están ahí, bajan. Estas 12x están sumando, ¿cómo pasan del otro lado? Restando, menos 12x, igual al único término que no tiene x, que ya está del lado derecho y está restando. Así lo dejo porque no cambió de lado. Ahora, a 3x le quito 12x, ¿qué me queda? 3 menos 12, menos 9. Recuerden que si a un número chico le quito un grande, hago mi resta normal, nada más que el resultado va a ser negativo. ¿Sí? 3 menos 12 me quedan menos 9x, igual a menos 20. Yo quiero saber cuánto vale x. Queda mi x solita, igual al menos 20 que ya está de aquel lado, y este menos 9 está multiplicando a la x, pasa del otro lado, dividiendo. Y x es igual a menos 20 entre menos 9. Si la división es exacta, recuerden que una fracción es una división del número de arriba entre el de abajo. Si es exacta, la hago, y si no, queda señalada así como está. Si se puede simplificar, la simplifico, y si no, así se queda ya. Pero hago la operación con los signos. Menos entre menos, más. Recuerden que en multiplicación y división, signos iguales me dan positivo. Signos diferentes, no, me dan negativo. No se re. Signos diferentes me dan negativo en multiplicación y división, y signos iguales me dan positivo. Aquí tengo signos iguales, menos entre menos me da más, entonces me va a quedar como 20 novenos. Y así se queda porque el 20 tiene mitad, tiene segunda, tiene quinta, tiene cuarta, tiene décima, pero el 9 no tiene nada de eso. El 9 nada más tiene tercera y novena, y el 20 no tiene ni tercera ni novena. Entonces no podemos princificar esa, ¿no? Entonces X vale 20 novenos. ¿Dudas? Viene el ejercicio para ustedes. Ahí están esas dos. Estas son para ustedes, 1 y 2.
Vamos a resolverlas y con esto terminamos hoy. ¿Vale? Recuerden, yo soy partidario de que cada quien haga las cosas según les sea más fácil. Y así funciona la vida. En la escuela te piden la fuerza del método, ¿no? Pero si me brinco pasos y cometo errores, entonces no me los brinco hasta que ya lo domine totalmente, ¿no? Ya una vez que lo domino, si yo a simple vista veo cuánto vale la X, pues ya ni hago nada, ¿no? Aquí es muy fácil, ¿no? X vale 5. Ya no hago nada. A menos que en el examen me digan el procedimiento para resolver es el siguiente y me digan X es igual a 31 menos 6 entre 5. Y la respuesta es esa, bueno, pues ya tendré que hacer mi procedimiento y ver que efectivamente esa es la respuesta, ¿no? 31 menos 6, 25 entre 5, 5. O paso por paso, pero si nada más me piden hallar el valor de X y yo a simple vista veo cuánto vale X y estoy súper con cuánto vale X, ¿no? Pero si al verlo a simple vista detecto que estoy cometiendo errores, aunque ya entendí de qué se trata, si no hago el procedimiento detecto que estoy cometiendo errores, pues, entonces, y veo que haciendo el procedimiento no me equivoco, pues entonces hago el procedimiento, ¿no? Para no equivocarme. Si no lo necesito y ya veo que siempre me sale bien, pues ya me lo puedo brincar. Ahora, la segunda. 10x entre 5 igual a 4x más 5. Si no me equivoco, bueno, sí, ya vimos la división porque ya estamos en ecuaciones, así es que ya vimos la división. Aquí, este lo puedo hacer más fácil que pasando el 5 para allá. Porque 10 entre 5 sí la puedo hacer. ¿Cuánto me da 10 entre 5? 2. 10 entre 5 es 2. ¿2 qué? 2x, porque la x no tengo con qué dividir. No hay x aquí abajo. Entonces nada más divido los números 10 entre 5, 2 y la x queda 12. Igual a 4x más 5. Ahora tengo aquí 2x. Estas 4x están sumando, pasan, restando. Igual al 5 que ya está de ese lado, sumando. 2x menos 4x menos
2x igual a 5 y x es igual a 5 entre menos 2. A lo mejor en el examen no viene así. Eso es lo más simple que puede quedar. Ahorita lo vamos a hacer como lo hicieron todos. Más entre menos, ¿cuánto me da? Menos. Entonces pongo el menos ahí, a la mitad de la fracción. Es lo mismo, el menos puede estar arriba. Estrictamente le corresponde al 2. Pero si yo lo pongo arriba, lo pongo abajo, lo pongo en medio, es lo mismo. Entonces, para que tengan eso presente en tu examen. Me lo pueden presentar así, incluso me lo pueden presentar con el 5 arriba, que ese sería un error conceptual. Matemáticamente es lo mismo, pero estrictamente el signo es del 2, no del 5. ¿Sí? Pero ya si hago la operación más entre menos, me da menos y ya lo puedo colocar allá. Menos 5 medios. Difícilmente va a venir como que x sea igual a menos 2.5, ¿no? Que es el resultado de dividir 52. Difícilmente vendría así. Pero pudiera ser. Ahora, como lo hicieron todos. Porque ese fue el procedimiento que yo hice, pero ¿por qué no podía dividir 3 entre 2? No me daba un entero, me daba un decimal. En este caso, así como lo hicieron todos, pues este 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Y si yo domino este, pues hago ese, ¿no? 10x es igual a 4x más 5 por 5. Entonces 10x es igual a 5 por 4, 20x, más 5 por 5, 25. Estas 20x están sumando. ¿Cómo pasan del otro lado? Restando. Entonces, hay cuidado, porque si yo me hago 10 y 20, 30, ahí hay un error, ¿no? Si hago paso por paso, a lo mejor va a ser más difícil que me equivoque, porque digo, pues aquí mis 10x siguen, estos 20x están sumando, pasan restando. Igual a 25. Y 10x menos 20x, ¿tener cuánto me da 10 menos 20? Menos 10x. Igual a 25. Y finalmente, mi x solita igual a 25. Y aquí recuerden que no cambio el signo. Lo que hacemos es pasar las cosas haciendo la operación contraria. Aquí todo el menos 10 multiplica la x. Así tal cual el menos 10 pasa dividiendo. Y entonces, si yo, bueno, tendríamos más entre menos, me da menos 25 décimos. Lo más seguro es que no venga así. Todos llegaron a ese resultado. ¿Por qué? Porque se puede principicar. Pero si no le encuentro así, tal y como está, pues entonces digo, ¿qué le puedo hacer? Bueno, quinta parte de 25 es 5, quinta parte de 10 es 2. Y ya quedó principicada, ¿no? Y salió igual que en la otra. Pues no importa cómo lo hagan, es que llegan al resultado correcto. ¿Dudas? ¿No? Nadie. Entonces nos vemos mañana, 9 de la mañana. Los vamos, ya vamos a estar arrancando la clase a las 9:05. 9:05. De 9 a 9:05 lo recibimos. Pero pueden llegar más tarde, no importa, ya saben que de todos modos pasan. Pero si ya después de 9:05 ya se habrán perdido algo de clase según el tiempo que se hayan tardado, ¿no?